Bienvenidos otra vez a estudiar la palabra de nuestro amado Salvador. Algunas personas desafortunadamente creen que diciendo que creen en Jesús y que aman a Cristo Jesús es suficiente para ellos y que no hay problema en llevar una vida desordenada con tal de que cada vez que nos acordemos de que Dios existe, pues entonces podamos dedicarle unos minutos. Otros piensan que ser espiritual es subir una imagen de la que piensan ellos que es la imagen de Jesús y decir que si no le das like pues no amas a Jesús o cantidad de cosas que se inventan. En primer lugar, las imágenes que existen de Jesús hacen parte de la idolatría del hombre y de ese deseo del hombre de imaginarse a Jesús. La Biblia dice que Jesús no tuvo belleza física y al Jesús que muestran en las imágenes pues es muy similar a la de un actor de cine, ¿no? Entonces contradice totalmente lo que dice la palabra de Dios. Es importante que si realmente tú amas a Jesús con todo tu corazón, pues es importante que lo primero que debes entender es que Él, cuando creó al mundo, tuvo todo el cuidado de dejar todas las cosas escritas en la Biblia, para que cuando tú quisieras hablar con Él, pues fueras a la Biblia y pudieras leer todos sus mandamientos y todo lo que Él dejó para guiarnos, para orientarnos en el conocimiento de Él y para mostrarnos el camino de la salvación, cómo podemos llegar hasta Él. ¿Ves? Cuando el Señor coloca en esta tierra a un hombre, al que colocó como nombre Adán, el Señor le dio unos reinos. Y es importante que tú sepas que esos reinos que Dios le dio a Adán se los dejó quitar de Satanás, la serpiente antigua. La serpiente engaña a Eva y a través del engaño el enemigo toma para sí los reinos que le fueron entregados a Adán. Uno de esos reinos que le fue entregado a Adán fue el reino de las religiones, ¿sí? Entonces tú por eso ves que existen multitud de religiones y por eso escuchas decir que Cristo no es una religión, que Cristo es una relación,
Tú no escuchas decir a nadie más distinto a un cristiano que hay una relación directa con su creador. Los religiosos, como los mahometanos, aquellos que aman a distintos dioses, tienen una religión. Ahora bien, si tú amas a una religión, pues no estás en sintonía con Cristo Jesús, porque Cristo no es una religión. El pertenecer a Cristo, el ser cristiano, es tener una relación directa con Cristo. ¿Y qué es tener una relación directa con Cristo Jesús? Pues tener una relación directa con Cristo Jesús es estar en comunión permanente con Él. ¿Y cómo yo estoy en comunión permanente con Él? Pues a través de la lectura de la palabra, a través de escuchar su bendita palabra y a través de poner en práctica lo que Él ordena en su bendita palabra. Entonces, miremos bien que cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros colocamos en práctica lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces nosotros estamos actuando a imagen y semejanza de Dios. Porque acuérdate que la semejanza que nosotros tenemos de Jesucristo, ¿sí?, es en justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que nos hace semejantes a Dios, cuando tú caminas en justicia y santidad y verdad. Cuando tú caminas de esa forma, tú eres semejante a Dios, ¿sí? Entonces, lo importante que debes saber es que no debes abrazar a una religión como tal. Tú no debes decir, cuando te preguntan, venga, ¿usted a qué religión pertenece? No, tú no perteneces a ninguna religión, porque las religiones son uno de los reinos que Satanás le quitó a Adán. Lo que tú verdaderamente tienes es una relación con Cristo Jesús. Tú eres cristiano porque tú te comunicas a diario con Él. Tú estás orando, tú estás clamando, tú estás hablando con el Señor y estás obrando conforme a su bendita palabra. ¿Ves? Entonces, tú tienes una relación con Cristo, luego tú no eres religioso. Si alguien te dice que eres religioso, bueno, acuérdate que la Biblia también te dice que tú no debes contender con nadie. ¿Ves? A veces hasta nuestros propios familiares, nuestros hermanos, de pronto tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu primo, tu prima, te pueden hasta maldecir diciéndote que no vas a creer que Dios te perdonó habiendo sido tan malo, siendo tan malo que porque ahora tienes una Biblia y oras y que crees que Dios te va a perdonar todos los pecados que has cometido, que te olvides, que te vas a ir para el infierno. ¿Sí? Eso te lo puede decir un hermano. A mí me ha pasado. Eso te lo puede decir un hermano, un tío, un primo, tu papá, tu mamá. Como te digo, a mí me ha pasado que le dicen a uno, pues no vaya a creer usted que siendo tan malo como ha sido usted, que es que Dios le va a perdonar. No, usted se va para el infierno. ¿Sí? Pero no es culpa de ellos. No es culpa de ellos que te maldigan y te condenen, porque ahora has tomado una nueva posición en tu vida y has entregado tu vida a Cristo Jesús y has tomado tu cruz y lo has seguido a Él.
sino que tú debes entender que debes tener paciencia para con tus familiares, porque de la única forma que ellos van a llegar a ser cristianos es a través de la oración, a través de la guerra espiritual que tú estás ejerciendo todos los días en beneficio de todos tus familiares, de tus padres, de tus hermanos, de tus primos, de tus tíos, para que un día alcancen lo que tú alcanzaste gracias a que otros oraron por ti. Por mí oraron mucho. Yo tenía una tía que era cristiana, pertenecía ella a una congregación unitaria, y ella me profetizaba mucho. Y ella me profetizaba y me decía, no, es que usted va a predicar la palabra de Dios. Usted va a ser una persona muy importante para Dios, porque Dios lo va a usar mucho a usted para ganar muchas almas para Cristo. Porque yo era una persona que leía la palabra de Dios para discutir con los evangélicos, para decirles que estaban equivocados y que la verdadera religión era la religión católica, ¿sí? Pero yo no entendía que las religiones como tal están alejadas del Dios verdadero, y que la verdadera comunión que una persona puede llegar a tener con Dios es a través del compromiso que se hace con Cristo Jesús para abandonar el pecado, para abandonar la mundanalidad. A veces creemos, y yo lo creía, que bastaba solamente con que yo fuera a una iglesia y reconociera que Jesucristo es Dios, ¿sí? Y saliera de la iglesia y ya podía seguir haciendo todo lo que quisiera hacer, emborracharme o desear lo que no debería desear, hacer lo que no debería hacer, porque pues al fin y al cabo yo ya había cumplido con mi parte de ir a adorar a Dios a una iglesia, pero porque no lo entendía, porque había oscuridad en mi corazón, había oscuridad en mi mente, y eso desafortunadamente le pasa a muchas personas. Entonces es bueno que tú que me estás escuchando, pues no debes creerle al hombre lo que el hombre te diga, sino ir a la palabra de Dios, a la Biblia, y confrontar lo que yo te estoy diciendo con la Biblia y colocarlo delante de Dios, para que sea Dios quien te enseñe, quien te instruya, quien te capacite, y puedas entender realmente si lo que yo te estoy diciendo está en la verdad o está en la mentira. ¿Ves? Porque fácil puede ser para cualquier persona decir, este está diciendo sandeces, este está diciendo mentiras. ¿Cómo es que este va a venir a decirme a mí que mi religión no es aceptada por Dios? Que cuando yo voy a mi religión no estoy cerca del verdadero Dios. Pues la única forma de confrontarlo, la única forma de averiguarlo, la única forma de entenderlo es yendo a la Biblia, y que sea la Biblia la que te enseñe, te muestre, para que el Espíritu Santo de Dios te convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ves? Entonces, déjeme decirle, amada amiga, amado amigo, que el Señor ha dispuesto que así como hubo un principio, va a haber un final, y que toda maldad va a tener su castigo, porque ahí en la Biblia lo dice.
Dice la palabra de Dios que los justos serán apartados, ¿sí?, para los juicios que vendrán o las pruebas que van a venir para aquellos que no quisieron entregar su vida a Cristo Jesús. Si tú tienes tu Biblia, no sé si eres católico, si eres evangélico, si eres mormón, si eres testigo de Jehová, o no sé, de cualquier religión que tú seas, te recomiendo que vayas a la Biblia y leas conmigo en el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Tú vas a ir al capítulo 3 en el versículo 10 para que podamos entender que va a venir una prueba para aquellos que no han querido creer en Cristo Jesús, aquellos que no han querido entregar su vida a Cristo Jesús. Y dice en el Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 10, para algunas personas, el libro de Apocalipsis tiene el título de el libro de las revelaciones. Dice en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, sobre los que moran sobre la tierra, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que sobre los que moran sobre la tierra va a venir una prueba, ¿sí? Pero también dice que el Señor va a librar, ¿sí?, a aquellos que han sido justos, a aquellos que han creído en Él. Amén. Entonces, mi amado amigo, mi amada amiga, mi amado hermano, mi amada hermana, yo te sugiero que en el caso de algunas personas que les dicen que para leer la Biblia tienen que estar apoyadas de otro libro, de una revista, ¿sí? Yo te sugiero que por lo menos una vez en tu vida, abandones esa revista y te dediques únicamente a la palabra de Dios, para que realmente puedas hablar con el Dios vivo. Porque la revista o el libro está lleno de historias del mundo. Y si vas a leer la Biblia para poderla entender, para poder entender la Biblia con un libro, con una revista que tiene historias del mundo, pues entonces te va a ser imposible entrar en comunicación con Dios. Porque hay un distractor, hay un elemento que está distrayendo la atención de tu conciencia, y Dios quiere hablarle a tu conciencia, Dios quiere hablarle a tu corazón, Dios quiere hablarle a tu mente. Pero si tienes la mente ocupada, entonces la mente, lo que va a llegar a tu mente va a ser un elemento distractor que no te va a permitir tener una comunicación con Dios. Entonces, por lo menos una vez en tu vida, abandona la revista y empieza a hablar con Dios y dile: oh Dios, como tú quieras llamar a Dios, tú le puedes decir Señor Jesús, le puedes decir Jehová, tú le puedes decir el gran yo soy, ¿sí? O tú le puedes decir Padre mío. Entonces tú le puedes decir: Padre mío, yo quiero entender tu bendita palabra, te ruego que seas tú enseñándomela. Entonces, luego de que hagas esa breve oración, tú puedes ir a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ya pediste permiso a Dios para que Él venga y te enseñe, y Él va a venir y te va a enseñar. Amén. Entonces, cuando tú haces eso, seguro que Dios te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo importante, que tú empieces a entender. Hay mucha gente que contiende y discute lo que no sabe y lo que no entiende. Amén. Entonces, muchas personas
simplemente se dedican a llevar la contraria a un tema que se propone, pero ellos no meditan frente al tema que se debe tratar. Alguna vez estaba hablando yo con un familiar mío que es cristiano también, pertenece a otra congregación diferente a la que yo profeso, y yo vi que este varón, cuando yo le hablaba a él, estaba haciendo como una especie de guerra espiritual, como una oración, como una cosa rara ya, y no me estaba prestando atención. Primero que todo, eso es una grosería tremenda, que no se le puede, pues, o sea, que no debería permitirse una persona. No que yo le permita a alguien que haga eso conmigo, sino que tú mismo no puedes permitirte ser tan grosero con una persona que está hablando contigo, porque eso lo único que refleja es que eres un religioso. Un cristiano de verdad no hace eso. Y yo miraba, yo miraba, pero qué atención me está prestando esta persona si pretende solamente que yo entienda sus razones, pero él no está dispuesto a entender las mías. O sea, uno no necesita ser grosero con la otra persona para que la otra persona me entienda, y yo no necesito de inventarme cosas pensando que alguien me está embrujando, me está hechizando. Donde está Dios, donde aquella persona que está Dios y que Dios permanece en ese corazón, ahí no entra nada. Ahí pueden hacerle brujería, hechicería, vudú, magia, todo lo que quiera. Todo lo que quiera, no le va a entrar, porque Dios está con él, y donde está Dios no entra nada más. Entonces, costumbres tontas, religiosidades que las personas van tomando. Entonces, fuera de que se convierta eso en una falta de respeto con la otra persona, tiene un significado bastante lamentable para aquellas personas que de pronto no profesan la religión cristiana, porque es de mal gusto. Porque si fue de mal gusto para mí, que soy cristiano, que soy hermano en Cristo de esta persona, y fue de mal gusto para mí, ¿qué se diría para una persona que pues no pertenece a Cristo Jesús? Entonces es bueno que si eres cristiano, si eres cristiana, cuando vayas a hablar con una persona que no pertenezca a la vida cristiana, pues no empieces con religiosidades, porque eso es barato, eso no va con la vida cristiana, con un cristiano. El cristiano se distingue por ser una persona respetuosa, por ser una persona que lleva una vida llena de paciencia y de mansedumbre en el Espíritu Santo de Dios, porque eso es lo que hace un cristiano, pedir al Espíritu Santo que lo guíe, que lo ilumine y que siempre esté con él. Ahora bien, siguiendo en el tema en el que estamos, vale decir que dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser transformados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice la palabra del Señor que nosotros vamos a ser transformados, que esto corruptible, ¿sí?, se va a volver incorruptible, que esto mortal, ¿sí?, se va a vestir de inmortalidad. Dice en el versículo 53. Entonces, todo aquel que haya aceptado a Cristo como su Salvador y Redentor, pues será colocada esta persona en una naturaleza divina,
que antes de ser arrebatado al cielo, lo va a transformar en un ser incorruptible. ¿Ves? Eso es lo que quiere decir la palabra, porque la justicia de Dios llenará todo nuestro ser, ¿sí? Haciendo que lo que antes era mortal se convierta en inmortal, ¿sí? Conforme a la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, es bueno, es importante que nosotros podamos ir al libro de Juan, al capítulo 20, versículo 26. Yo te invito a que vamos al libro de Juan, libro de Lucas, libro de Juan, capítulo 20, para que nosotros podamos profundizar un poco más sobre este tema. El capítulo 20, en el versículo 26, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Aquí miren lo que pasa. Las puertas estaban cerradas, según lo que dice la palabra, donde estaban los apóstoles, ¿sí? Estaban las puertas cerradas, y Jesús, que ya había resucitado, ¿sí?, entró. O sea, ya Jesús tenía un cuerpo inmortal. Mire que atraviesa las paredes. Entonces atraviesa la pared y los saluda. Les dice: paz a vosotros, ¿sí? Luego en el versículo 27 dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y creo que en la Biblia de los Testigos de Jehová dice algo un poco diferente de la Reina Valera, pero es prácticamente lo mismo. Él dice que Tomás inmediatamente se humilló y adoró, dijo: Señor mío y Dios mío. Ya reconoció Tomás que Jesús era Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes no había creído porque era incrédulo, pero ya habiendo visto que Jesús tiene un cuerpo incorruptible, tiene un cuerpo inmortal, entonces cuando él ve que ha traspasado las paredes y está con ellos y él lo puede tocar, ¿sí? Mire que aún teniendo el cuerpo sólido, porque él lo puede tocar, tiene un cuerpo sólido, pero pudo traspasar las paredes. Entonces, lo que nos está diciendo Primera de Corintios capítulo 15 es que nosotros vamos a tener ese mismo cuerpo que Jesús tenía cuando fue resucitado, porque vamos a tener un cuerpo inmortal, ¿sí? Aquel que ha entregado su vida a Cristo Jesús. Entonces, estamos viendo que la palabra es la palabra de Dios, la que nos está mostrando cómo vas a hacer cuando se cumpla la palabra que está escrita en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 y 53. Entonces, lo importante es que empieces a leer la palabra, porque cuando empiezas a leer la palabra, cuando empiezas a leer la Biblia, habiéndole antes pedido a Dios que te enseñe, pues vas a empezar a entender lo que verdaderamente Dios te quiere decir. ¿Ves? Muchos cristianos cometemos un error porque queremos que quien predique la palabra sea una persona perfecta y que nunca se equivoque.
pues déjeme decirte que eso va a ser imposible, ¿sí? Lo que es posible es que muchos cristianos escuchen la palabra que tú predicas buscando que tú te equivoques para decirte que eres un falso maestro, que eres un hereje, porque cometiste un error en el momento en que estabas predicando la bendita palabra, ¿sí? Y generalmente ellos nunca exhortan a la persona que se equivoca, sino que lo condenan, lo señalan, lo juzgan. Algún predicador muy famoso ha dicho algunas cosas que no están en la Biblia, como por ejemplo, hace días dijo algo que pues a mí en particular me pareció tremendo, porque eso que él dice no está en la Biblia. Él dice que las personas que somos de raza negra somos descendientes de Can, el tercer hijo de Noé. Y eso es equivocado porque la Biblia no lo dice. Entonces el hermano se equivoca cuando hace esa aseveración, porque la Biblia nunca dice eso. ¿Ve? Algunos hermanos dicen, por ejemplo, que la esposa de Moisés, Séfora, era una mujer negra, y eso podríamos decir que también es equivocado, porque la Biblia en ningún momento lo dice. Es más, aseguran que la burla de María y de Aarón hacia la esposa de su hermano era porque ella era negra. Pero en realidad la Biblia no dice eso, por ninguna parte. La Biblia no dice, no habla de que Séfora haya sido una mujer negra. Entonces, que hay judíos negros, sí, claro. Hay muchísimos judíos negros. Incluso en el año de, déjame decirte, y me disculpan que me salga un poco del tema, pero déjame decirte que por allá en el año 94, Israel fue a rescatar a Etiopía a un grupo de judíos negros, una tribu de Israel conocida como Beta Israel, ¿sí? De pronto muchas personas no saben, no conocen, y muchos hasta pensarán que la mayoría de los negros que hoy hay en Israel, pues que no son judíos, o que se judaizaron estando viviendo como extranjeros en Israel. Y no, señor, no es así. No es así. Son descendientes directos de las 12 tribus de Israel. Hay judíos negros en Israel que fueron en su mayoría traídos de Etiopía. Es más, se cree que los judíos que existen en Etiopía son descendientes de un hijo que tuvo la reina de Saba con el rey Salomón. ¿Ves? Entonces es importante que algunas personas que son estudiosas de la teología, que pueden estarme escuchando, pues pueden coincidir conmigo en cuanto a lo que estoy diciendo, y eso lo podemos ver en la Biblia, en el libro de Primera de Reyes, para que usted pueda irse ilustrando. Dicen algunos escritos que la reina, dicen algunos escritos que la reina de Saba, cuando fue a visitar al rey Salomón, ella quedó embarazada. Del rey Salomón, y que ella envió a su hijo para que fuera educado por su padre, y que éste fue a recibir el reinado de Etiopía, y que Salomón lo envió a él, según los escritos que se han podido leer. Él le envió incluso sacerdotes
y toda una cantidad de cosas para que él pudiera establecer bien allá la casa al Señor para que le adoraran conforme a la costumbre israelí. Más adelante tú vas a ver, por ejemplo, cuando tú vas al libro de Hechos, que muchos pastores dicen que en el capítulo 8, cuando muestra ahí en el versículo 26, creo que es, si la memoria no me falla, cuando Felipe es trasladado, donde un etíope eunuco que va en dirección hacia Etiopía por un lugar desértico para que le predique la palabra a este eunuco, muchos pastores, muchos predicadores, muchos maestros, muchos evangelistas dicen que este eunuco es que este eunuco es un gentil. Déjeme decirle que está muy lejos de que ese eunuco, porque haya sido negro, sea un gentil, porque difícilmente, pues, un gentil, en primer lugar, se le van a hacer todas las señales que se le hicieron a ese eunuco, porque dice la palabra que este eunuco iba por un lugar desértico, ¿verdad? Que cuando Felipe llega a él está leyendo en el libro de Isaías una parte, y Felipe le dice que si entiende lo que lee, y el eunuco le dice, pero ¿cómo he de entender si alguno no viene y me enseña? Y le pidió que por favor se hiciera junto a él para que le explicara. Y hay una cantidad de milagros. El primer milagro es la transportación que hace el Espíritu Santo de Felipe al lugar, ¿sí? Otro milagro que sucede es que estando en un lugar desértico encuentran agua, porque dice que más adelante hay agua, y el eunuco le dice a Felipe, bueno, y aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice, si crees, pues no hay ningún inconveniente. Y el eunuco le dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces bajan, le bautiza, y mira este milagro, que Felipe desaparece. El Espíritu Santo lo transporta, y luego dice la palabra que se vio en otro lugar Felipe, ¿sí? Entonces estas señales, las señales no son para los gentiles. Qué pena con los que creen que este eunuco es un gentil, porque si hubiese sido gentil no hubiesen habido tantas señales, porque las señales son a los judíos, porque los judíos sin señales no creen. Dice la palabra de Dios que los judíos sin señales no creen. Quien haya leído la Biblia, pues sabe que lo que estoy diciendo es verdad, porque las señales, dice la palabra, que fueron dadas para los judíos. ¿Ve? Entonces, muchos pastores, predicadores, evangelistas, maestros, dicen que este eunuco, pues que era gentil porque era negro. Y déjeme decirle que están equivocados, porque este señor es judío, venía de Etiopía. ¿Ve? Déjeme decirle algo. Los escritos dicen que el reino de Etiopía fue el primer reino en asumir el cristianismo como su religión principal. Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos que para poder ser cristiano de verdad, tú no tienes que obedecer a una religión, porque las religiones hacen parte de los reinos de este mundo. Amén. Las religiones hacen parte de los reinos de este mundo. Lo que tú debes tener es una relación con Cristo Jesús, que es algo totalmente diferente.
Tú debes tener una relación con Cristo Jesús, donde tú hables con Él antes de acostarte. En la mañana, al levantarte, tú busques la presencia de Dios y en el día estés clamando en tu espíritu a Dios para que el Señor Jesús esté contigo y permanezca en ti. Eso es lo que tú tienes que hacer. Qué bueno que fuéramos a Juan, al libro de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 21 y siguientes. Juan 21, vamos a ver por aquí, Juan 21. Juan capítulo 5, perdón, Juan capítulo 5, versículo 21 y siguientes. Juan capítulo 5, 21, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? La palabra misma te está diciendo que Jesucristo es Dios, que tienes que adorarlo a Él, pero tienes que leerla con deseo de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque aquel que se encapricha, mira, si tú dices, que va, este es un mentiroso, charlatán, hablador, yo que le voy a prestar atención a este tipo, yo que voy a perder mi tiempo con este fulano. No, señor, yo creo en mi religión, yo creo en lo que yo siempre he creído, lo que creyeron mis padres, mis abuelos. Déjame decirte una cosa: tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, es posible que a ellos no les hayan predicado a Cristo Jesús. Y si a ellos no les predicaron a Cristo Jesús, cuando ellos fueron a la presencia de Cristo para ser juzgados, ya Cristo no los juzgó por no haberlo conocido a Él, sino que Cristo Jesús los va a juzgar por las obras que ellos hayan hecho, por la vida que ellos hayan llevado. Distinto es lo que va a ocurrir contigo a quien se le ha predicado la palabra de Jesús y a quien se le ha dicho que por favor lea la Biblia, que no le crea a ningún hombre, sino que lea la Biblia y que pida sabiduría de Dios, que pida sabiduría divina para entender la palabra. Eso es distinto. Déjame decirte que si nadie te predicó a Cristo Jesús, si nadie te ha predicado a Cristo Jesús, pues tienes una oportunidad. Tienes la oportunidad maravillosa de que al escuchar hablar de Él, te inquietes y empiezas a leer la Biblia. A ver, vamos a leer a ver si este fulano tiene algo de razón en lo que dice. Este loco, parece un loco este tipo que habla y parece que habla como hasta gritado. Yo voy a leer la Biblia a ver si es verdad que la Biblia dice eso. ¿Ves? Porque si tú no haces el esfuerzo, si tú no buscas la información, ya que no quieres creer a la palabra, si tú mismo por tus propios medios no la buscas, déjame decirte que vas a vivir en un error y puedes morir en ese error. Y eso es lo que Jesús no quiere. Jesús quiere que todos vayamos a la salvación eterna. Es importante que nosotros
empecemos, a involucrarnos cada día más con la bendita palabra, porque estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. Los científicos lo dicen a toda hora y a todo momento. Y mire que los científicos en su mayoría no creen en Dios. Pero los científicos están viendo que algo está pasando. Que hay algo que está pasando que está indicando que ya estamos en los tiempos del fin. Los mismos científicos que dicen que Dios no existe y que no creen en Dios, concuerdan en algo con los cristianos, que este mundo ya llegó a su fin. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de hablar de tu bendita palabra. Bendice, Señor, a todo aquel que la escucha, Padre Santo. Sé tú convenciéndolo, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Bendice su entrar y bendice su salir, Padre amado. Bendice su sentarse y bendice su levantarse, Padre amado. Bendito Dios, solo tú, Señor, tienes misericordia con todos nosotros. Tú conoces que somos pecadores, Señor. Tú conoces, Señor, cada pensamiento, Señor, que sale de nuestro corazón, cada pensamiento que sale de nuestra mente. Bendito Dios, te pido por todos aquellos, Señor, que están escuchando esta palabra, para que ellos sean llenos de tu gracia, Padre amado. Bendice a sus esposas, a sus hijos, bendice a sus hermanos, bendice a cada uno de sus familiares, bendito Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.